Bueno, ahora les decimos buenas tardes a todos, les vamos pidiendo que se vayan ya acercando para dar comienzo a la charla de Brad Hunter, ¿no? Lo hicimos hace muchísimos años atrás, como decía hoy a la mañana cuando lo presenté a Roberto Villamil, la cosa se dio vuelta después, ¿no? Porque bueno, cuando lo conocí, él vino a ver una charla que yo di y después tuve la inmensa suerte de hacernos amigos. Todavía tengo guardada la tarjetita que me diste, hoy estaba viéndola, ¿no? Y bueno, y comenzamos una amistad que tuvo un momento también histórico en Capilla del Monte, porque en enero del 2010, después de mucho tiempo de estar yo pasándolo a hablar del programa Cielos Profundos, ¿no? Imagínense, Brad empezó a aparecer en Cielos Profundos en 1999 y recién logramos que se animara a presentarse en Capilla del Monte en el 2010. Pero ese enero del 2010 en Tiziano, lo que ahora es Amadi, en la carpa de Tiziano, fue histórico porque hicimos un ciclo de 10 conferencias. 10 conferencias en enero, ¿no? La verdad que Brad tenía además una cantidad de material y una cantidad de conocimiento de tantas cosas. Repetimos la de Parravicini 2 veces, nos pidieron que la repitiéramos, ¿no? Así que había muchísimo interés en todo el material que él traía, ¿no? Y bueno, y así con los años fuimos generando esta amistad que yo en cuanto nos conocimos, ¿no? Allí por el año 1999 creo que fue la charla, la estaba dando junto con Edgardo Lamartine, uno de los personajes también que acompañó mucho en todas estas movidas, ¿no? Y que formaba parte del grupo Rama en la época que Sisto no lo había disuelto. Después cuando lo disolvió, ustedes saben que Rama continuó su camino también. Así que desde ahí empezamos a trabajar en conjunto. Roberto venía de Buenos Aires y me traía unos informes impresionantes de Brad, ¿no? Que eran realmente increíbles y muy completos, que me servían también y me aportaban mucha información para Cielos Profundos. Y bueno, y luego la historia que muchos de ustedes conocen, porque a partir de enero del 2010 Brad empezó a venir casi todos los años aquí a Capilla del Monte en distintos ciclos donde fuimos presentándolo con distintos temas. El abordaje que va a hacer hoy Brad Hunter del tema de ERCS no va a ser tanto histórico, sino una nueva mirada, ¿no? Brad ha sido uno de los pocos que, al menos aquí en la Argentina, ha tenido, además de tener un conocimiento de la cuestión cuántica, tiene una mirada, ¿no? Y casi que le diría ya un pensamiento cuántico sobre todas estas temáticas y disciplinas, así que seguramente va a abordar esto desde otro costado, desde que lo han abordado los anteriores disertantes. Les pido atención porque, bueno, saben que es un investigador, es periodista investigador, ¿no? Y hay muchísima información en todo lo que él va a contarles. Así que un gusto nuevamente agradecerles a Mariné y a Ariel la invitación a que acompañara este primer encuentro. Este es el primero de una serie de encuentros que se van a ir realizando, ¿no? Durante este año y durante los años venideros aquí en Capilla del Monte, porque bueno, somos un grupo de gente que vamos a acompañar toda esta actividad para sostenerla, ¿no? Como yo decía, en Capilla atravesamos momentos extraños, ¿no? Y en los últimos tiempos atravesamos un momento extraño como de que parecía que querían que estos temas estuvieran aplacándose, ¿no? Por suerte en los últimos meses hubo como un rebrote, la aparición de programas que no estaban en el aire y volvieron a aparecer, ¿no? Y bueno, y este ciclo que apareció también reafirmando cuál es la esencia de Capilla del Monte. Es esta, lo que ustedes escuchan. Esta es la esencia de Capilla del Monte. Todo lo demás, bueno, es fantasía, es el juego de Lila, es el Maya y todo eso, ¿no? La esencia está en todas estas experiencias que le ha contado toda la gente que hoy estuvo aquí en este escenario.
No tengo más nada para agregarles. Con ustedes, con nosotros, mi amigo Brad Hunter. Gracias, Juan. Bueno, y agradecerle infinitamente a ustedes por estar acá. Voy a hacer lo más práctico y lo más didáctico. Yo como periodista investigador, y aparte no me voy a desapegar también de las experiencias personales que yo tuve, si no, no estaría acá hablando de esto, y sí que las tuve, pero básicamente no quiero, porque ya con lo que nos aportó Dante creo que fue contundente. Imagínense que yo me plante acá y empiece a hablar de Hertz de una manera diferente a la que habló Dante. Estaríamos en muchísimos problemas. ¿Por qué? Porque estaríamos en caminos separados. Entonces, ¿para qué nos reúnen? ¿Para qué nos hablan? ¿Para qué nos contactan? Si después mi discurso es diferente al de Dante. Y yo les puedo decir que lo que dijo Dante lo apoyo en un 100%. Lo podemos decir de forma diferente. Lo podemos vivir de forma diferente. Pero lo que Dante vivió, lo que Dante aportó, lo apoyo 100%. Pero ¿qué pasa? Por otro lado, nosotros podríamos hacernos preguntas. Sí, ok, muy linda tu experiencia, muy linda tu foto, muy buenas las naves. Pero yo como periodista me preguntaría, muy buenas experiencias, pero ¿para qué están acá? ¿Por qué nos quieren asistir? ¿Por qué plantaron una ciudad subterránea? Ustedes deben haber oído hablar también de los famosos espejos de Hertz. ¿Qué es esos espejos? ¿Para que nos miremos? Creo que si nos mirásemos, nos daríamos vergüenza como seres humanos lo que estamos haciendo, no solamente con nosotros mismos, sino también con nuestros semejantes y con el planeta fundamentalmente. Y si nosotros podemos decir, sí, hay una ciudad, se llama así, se llama Sa, pero básicamente el nombre por la cual más se la conoce es Hertz, que es básicamente las siglas de encuentros remanentes cósmicos siderales. Hay algo que nos aportó Acolanes a través de su canalización de Saruma o de su, vamos a hablar de un fenómeno en el cual por ahí había una incorporación de la biología de Acolanes de esta entidad Saruma, que nos da la pauta de cuál es el significado de por qué están estos seres ahí, que son los famosos diarios de Hertz. Porque los diarios de Hertz nos dan no solamente el desglose de esa cifra, sino que nos habla también de que esa ciudad se llama la ciudad de la Flama Azul. ¿Y por qué la ciudad de la Flama Azul? O sea, ¿tiene bueno la garrafa de gas que da buena llama azul? No. Básicamente, justamente esta civilización, la civilización que de alguna manera da origen a esta ciudad intraterrena, está conformada por remanentes no solamente de situaciones parecidas a las que vivió el planeta y podría llegar a vivir, sino también que está conformada por seres extraterrestres que en su proceso evolutivo sucumbieron, hicieron colapsar a su propio planeta en búsqueda de su progreso, de su camino espiritual. Muchas de esas civilizaciones destruyeron sus mundos. Muchas de esas civilizaciones se tuvieron que refugiar bajo tierra, tuvieron que ir a generar éxodos planetarios. Entonces, si hay una ley en la evolución cósmica, la reciprocidad, algo que utilizaban los incas, hoy por ti, mañana por mí. Y básicamente eso se basa en que si yo la pasé mal, si yo pasé varias pruebas, soy un muy buen ejemplo para quien podría llegar a pasar o transitar los mismos problemas que yo pasé. Entonces, bien Dante habló
de que este universo se conforma de un gobierno central, el famoso gobierno central de la galaxia. Lo que nosotros tenemos que entender que así como hay unas Naciones Unidas que gobiernan de alguna manera, que no sirven para nada en nuestro planeta, pero que sí son útiles en la galaxia. Y que básicamente hay muchísimas tipologías de seres, hay 24 sectores en los cuales se dividió nuestra galaxia, y cada uno de esos 24 sectores tiene un miembro que representa en ese gobierno central a ese sector de la galaxia. Y dentro de esos sectores de la galaxia hay infinidad de tipologías diferentes de seres. Muchos están por sobre nuestra evolución, muchos están al mismo nivel que nosotros, y hay muchos mundos en evolución que están inferiores a nosotros. Esto es muy interesante porque básicamente nos habla de una unidad esencial. Yo si hay algo a lo que me dedico últimamente justamente a dar cursos sobre lo que se denomina cuántica psicofísica. Como nosotros evaluamos todo desde el determinismo de la física clásica, nosotros generalmente adaptamos determinadas circunstancias a nuestro conocimiento, porque es lo más fácil. Entonces, yo voy a pensar que un extraterrestre va a venir con su nave, me va a invitar a subir y que yo me voy a ir en él, como lo haría cuando un amigo me viene a buscar para ir a comer un asado. Pero también hay otras formas en las cuales los extraterrestres nos pueden invitar, con menos riesgo, a tener que desplazar una nave, con menos riesgo a que ellos se contaminen con la enorme contaminación de hongos y bacterias que hay en nuestros cuerpos físicos, que es básicamente lo que explicó Ezequiel hoy. Si nosotros entendemos la naturaleza humana, yo puedo estar durmiendo en mi casa y ellos me pueden llevar astralmente a donde quieran. ¿Por qué? Porque básicamente en esa realidad cuántica existe la omnipresencia y la no localidad. ¿Qué es la no localidad? Que yo puedo recorrer grandes distancias sin recorrerlas. Básicamente aparecer en el lugar donde ellos quieren que yo aparezca. Porque no me tengo que trasladar, porque no hay cuerpo físico que trasladar. Porque en mi estado cuántico yo estoy en todos los lugares posibles del universo. Cuando nosotros empezamos a entender estas nuevas normas de la existencia, también empezamos a entender algo, que podemos empezar a pensar como ellos y empezar a entender el fenómeno pensando de una manera diferente a la humana, con otras reglas. Y si uno tiene esa capacidad de poder entender las cosas desde otra perspectiva, desde otro conocimiento, es muy útil justamente no para que cuente sus experiencias con los extraterrestres, sino que empiece a compartir el conocimiento adquirido gracias a la guía de asistencia en esos viajes por el universo. Y cuando hablo de viajes por el universo no son solamente de ir a lugares diferentes, sino de navegarlo. Si hay algo que dicen los extraterrestres es que el universo es una inmensa red de información. Ellos nos hablan que el universo es información. Cada experiencia nuestra, de nuestra vida, para que ustedes lo entiendan, voy a parar en esto y voy a hacerlo más fácil. Es lo mismo que una red tecnológica. ¿Ustedes qué hacen cuando suben algo a Facebook, cuando comparten algo en las redes sociales? Están subiendo información, experiencias personales, y las comparten con sus seres queridos, con sus contactos. Imagínense una red virtual, pero real, universal, donde cada acto de nuestra existencia se sube a un campo de información. Y ese campo de información es básicamente un gigantesco sistema que puede compartirse entre todos los seres que tienen acceso a esos campos de información. Agar, que es un ser de Alfa Centauri, un apuniano, ya varios contactados hablaban de los apunianos, fundamentalmente los rapas. Yo le hago una pregunta: ¿por qué nos ayudan? ¿Qué interesante tenemos nosotros para que nos ayuden?
Porque cuando uno ve el comportamiento humano, creo que los seres evolucionados no nos quisieran en sus cumpleaños. Y él me dijo, porque muchos de ustedes subieron a este campo de información experiencias únicas, experiencias de amor únicas, de las cuales nosotros nos sorprendemos. Entre ustedes caminó un Krishnamurti, entre ustedes caminó un Jesucristo, un Padre Mario. Entonces, lo que la raza humana aportó más allá de sus conflictos es algo que vale la pena ser asistido. ¿Cuál es lo importante de todo esto? Que las cosas tienen que tener un mensaje, tienen que tener un porqué, tienen que tener una misión. Nosotros estamos en una de las etapas más difíciles en la evolución humana, porque estamos a punto de cometer los mismos errores que se cometieron hace 13.000 años con ese acontecimiento que fue negado por la ciencia, por la historia, llamado el diluvio universal. Cuando nosotros hoy escuchamos la palabra Mu, escuchamos la palabra Atlantes, ¿quiénes eran los turianos? ¿Quiénes eran los atlantes? Eran los remanentes de una antigua civilización. ¿Murieron todos? No. Cuando bien Dante habló de una ciudad física, si esa ciudad física está hecha de remanentes de Mu, de la Atlántida, son seres físicos y son seres humanos. Y por otro lado, que nos vengan a asistir seres extraterrestres, no necesariamente nos vienen a asistir con sus naves, también vienen a encarnar como humanos, porque ellos quieren redimir sus errores cometidos en sus mundos, ayudando a nuestro mundo y encarnando como humanos. Yo después les voy a contar una experiencia cuando lo entrevisté a Brian Weiss, donde Brian Weiss cuenta la experiencia de Patrick y de muchos de sus pacientes que decían provenir de mundos extraterrestres, como en el caso de Patrick, que cuenta en el libro muchas vidas, muchos maestros, muchas vidas, muchos maestros. Él cuenta la historia de Patrick, alguien que en una regresión cuenta de que él vino a encarnar en ese mundo, vino de un mundo que se destruyó por un proceso muy similar al que nosotros estamos transitando y conduciendo a este mundo. Yo tuve algo muy desagradable como experiencia, pero también que reafirmó enormemente mi camino de estar acá, que no es fácil, pues la mayoría de la gente es escéptica, la mayoría de la gente está condicionada, la mayoría de la gente está manipulada, porque hoy nos manipulan a todos tecnológicamente, porque es muy fácil, cuando nosotros tenemos todos en nuestras manos un teléfono celular, enviar una señal, montar una señal a una antena para que nos llegue el celular y bajarnos la frecuencia, idiotizarnos. ¿Para qué? Para que seamos insensibles a las cosas buenas, pero seamos y estemos despiertos para todos los acontecimientos terribles que están aconteciendo. Entonces nos ponemos pesimistas, nos entregamos a los poderes del mundo y básicamente tenemos hoy no solamente el tránsito más difícil, sino también el tránsito más esperanzador. Así que bueno, voy a empezar con esto. Básicamente, esta ciudad de la Lama Azul, como dicen los diarios de Ders, fue conformada hace 21.000 años, o sea, antes de la desaparición de la Atlántida, porque ellos ya sabían lo que iba a pasar, lo que iba a transitar. ¿Cómo puede ser que siempre se hable que los extraterrestres pueden ver nuestro futuro? Porque básicamente ellos vienen de una observación omnipresente. Ellos están situados en otro conteo de espacio-tiempo. Pero ellos pueden ver nuestro futuro o pueden ver una probabilidad del futuro. Y ahí está la clave. Porque este es el secreto de las profecías. Las profecías, ¿cómo se conforman? Cuando hablamos cuánticamente de cómo entendemos el diseño del tiempo y del futuro a nivel cuántico,
Lo que nos habla la mecánica cuántica es que no existe una línea de tiempo, sino infinidad de líneas de tiempo que están alternativas, que están en un estado potencial. Para cada profecía existe una antiprofecía. Para cada línea de tiempo existe una variable. ¿Qué quiere decir? Que si yo vengo transitando de mi pasado hacia este presente, es el tránsito pasado, mi presente, el que va cerrando entre esas infinitas líneas de tiempo a menores posibilidades. ¿Qué quiere decir? Que hoy me cierro, en vez de a millones o infinitas posibilidades, simplemente a 100, a 10. A medida que yo me voy acercando a ese futuro probable, lo voy haciendo colapsar, lo voy determinando. Entonces los extraterrestres a veces lo que nos muestran nos ponen frente al camino hacia nuestra visión, hacia dónde nos estamos dirigiendo. ¿Pero eso quiere decir que eso va a suceder? No, se puede evitar. Esto es como cuando uno conduce a la noche. Yo vengo manejando y los faros de mi auto se proyectan 20, 30, 40 metros hacia adelante. Entonces, ¿qué pasa? Si yo vengo manejando y veo que a 40 metros adelante mío hay un precipicio, ¿yo caminaría hacia ese precipicio o doblo? Básicamente, cuando nosotros tenemos esa información, vemos ese precipicio, generalmente cualquier ser humano lo que haría es evitar dirigirse hacia ese precipicio. Lamentablemente, profecías, predicciones, extraterrestres, plano espiritual, porque acá también tenemos que contar que no es solamente extraterrestres, sino que hay mucho exterrestre. ¿Por qué yo le doy tanto valor a lo que hace él? Porque básicamente, si hubo en la población de la Tierra quienes supieron convivir con la naturaleza, preservar y cuidar los recursos, fueron los pueblos nativos. Y esos pueblos nativos no solamente tenían como prioridad el cuidado de la naturaleza, sino que la cuidaban para 7 generaciones en adelante. Y también estos seres tenían contacto con estos otros seres que convivían en estos espacios intraterrenos, porque básicamente hicieron cursos de contacto extraterrestre, como si contactarse con un extraterrestre habría que hacer un curso y pagar. Yo nunca busqué en mi vida contactarme con un extraterrestre, y hoy hablo con muchos. ¿Qué pasó? Me preocupé por mí, me preocupé por mi evolución, y que mi evolución sea el ejemplo para poder ir transformando en base a mi conocimiento, transmitir libremente, sin condicionar al otro y su propia evolución, que ese conocimiento sirva para tener una mejor humanidad, para que podamos corregir este curso. Yo lo que entendí es que básicamente ese nivel estructurado de información conformado por frecuencias, que cuando uno va adquiriendo determinado nivel de conciencia, esa evolución le va permitiendo a uno densificar alivianar la densidad de su materia. Porque la evolución es eso, nosotros venimos de la luz, nos materializamos, no somos más que luz materializada, densificada, y la evolución y la espiritualidad es ni más ni menos que volver a ese estado original de luz, a ese estado, básicamente como hablaba hoy Fede, de lo que es el ser superior. Básicamente nosotros como ser superior somos los verdaderos seres en evolución, somos seres espirituales. Pero la espiritualidad requiere también de la conciencia. ¿De dónde sale la conciencia? De la mente. ¿Usted se imagina a veces? Yo veo en charlas de espiritualidad que dicen hay que apagar la mente. Si apagáramos la mente nos volvemos inconscientes. Y un espíritu sin mente no podría pensar, no podría ser consciente de sí mismo. Mente y espíritu es lo mismo.
tan arraigadas como una esencia. Y básicamente el primer mandamiento en las leyes herméticas nos habla de que todo es mente. ¿Alguien sabe de dónde viene la palabra Dios? No. Viene de adioso, término vasco, esquerra, lingua mater de Mu, una de las tantas lenguas que se hablaban en el continente de Mu. Y adioso es mente universal, mente creativa. Pero claro, uno dice, Dios es una mente. Y uno parece raro. Pero fíjense que les pintó, que pintó Miguel Ángel en la Capilla Sixtina cuando le dijeron pintar la creación de Adán. Él dibuja a Dios adentro de un cerebro. Como si el cerebro fuera el hardware y la mente fuera el software. Lo mismo que esta computadora. Esta computadora es un hardware, es físico. Pero yo puedo tocar la señal de internet, puedo tocar las emisiones y el software es virtual. ¿Cómo puedo yo compartir una fotografía con un ser querido? ¿Por dónde viaja? ¿Qué pasa? ¿Va en un cable? No, ya no va más. Va como información. Y hay un decodificador de información que no hace otra cosa que ordenar cada una de esas descomposiciones que viajan por el éter, en este caso en una frecuencia electromagnética, y se ordenan en otro hardware para conformar la imagen que yo emití. Yo les digo algo, no hay mejor manera, y esto va a sonar ridículo, pero no hay mejor manera de estudiar la espiritualidad que estudiando la cibernética. Porque esto se copió de la realidad. Yo entrevisté a David Deutsch, uno de los científicos que está desarrollando la computación cuántica, un genio hoy de la física cuántica, y me lo confirmó. La computación cuántica se va a parecer cada vez más a lo que es la realidad. ¿Y qué es la realidad? Un sistema de información. ¿Qué somos nosotros? Miren lo que me dijo. Más importante que la vida es la información. Yo dije, ¿cómo? Me dice, sí, porque tu cuerpo físico va a morir, pero tu información prevalece. Porque vos lo que viniste a hacer acá es procesar información y llevarla a la fuente, subirla a la nube, subirla a ese campo universal de información. ¿Cómo? En un holograma. ¿Qué es el holograma? El alma. Es lo que almacena todo lo vivido. La experiencia física, biológica se termina. Es como un actor que deja un papel, pero se lleva todo lo que vivió en el escenario para subirlo a una red de información. Parte de esa información queda para él, para su propia evolución. La otra se comparte con los demás seres vivos. Si nosotros empezásemos a entender cómo funciona el universo, nos daríamos cuenta de la importancia que tiene cada minuto de nuestras vidas. A mí cuando viene alguien y me dicen, estoy aburrido, no sé qué hacerse mi vida, por ahí me pego un tiro. Yo digo, mamita, estamos tan condicionados que estamos frente a una vida muy divertida, muy llena de desafíos, que nos aporta continuamente información, y no hablo de la información que yo tengo en las redes sociales o en la televisión, la información que yo puedo compartir con otros seres, con experiencias como las que tanto Dante como yo vivimos, y tanta gente más. Entonces, cuando uno va adquiriendo conciencia, va adquiriendo conocimiento, escala. Esto es como una radio. Yo me voy moviendo el dial y voy cada vez teniendo acceso a niveles de información cada vez más complejos, porque mi conciencia los puede procesar, los puede adquirir, los puede explicar. Lo que yo me di cuenta, que a medida que uno va elevando a esos niveles superiores de información, ahí está el gran secreto. ¡Pum! Aparecen los seres que también están procesando información a esa escala y a ese nivel de información. Y no es que dicen, uy, vos sos el elegido. En realidad, uno se elige a sí mismo a través de su propio esfuerzo evolutivo. Estábamos esperando. Te necesitamos. Tu mundo te necesita. No te necesita
hablando de fenómenos, hablando de fútbol o de política. Se necesita cambiando los paradigmas, porque hoy tenemos paradigmas educativos obsoletos, paradigmas contaminantes de energía, paradigmas que nos atrapan en la esclavitud monetaria, donde un 1% del poder esclaviza al 99% de la humanidad, donde no nos dejan evolucionar, donde nos tienen con un pie arriba de nuestras cabezas. Entonces, no es que nosotros somos elegidos, un Dante, un tantos hay. Es gente que de alguna manera pensó diferente, buscó romper esos paradigmas, se bancó la ridiculez del ridículo, ridiculizando al que para ese ridículo uno es ridículo. ¿Por qué? Y porque nuestro escenario es tan fantástico, pero no por fantástico fantasía, sino que siempre la realidad de estas experiencias se mostró de manera ridícula para que cuando uno dice contacto extraterrestre, te rías porque viste Mars Attack. Entonces, siempre se disfrazó al contacto extraterrestre y a esta temática en la ridiculez, en la ciencia ficción, para que cuando uno hable de esto, parece que está hablando de ciencia ficción. Y esto es más real de lo que nosotros suponemos. Nosotros estamos en una matrix de una cajita de posibilidad de acceso a lo que es la realidad muy pequeña. Nosotros percibimos un porcentaje muy chico de esa realidad. Bueno, voy a seguir y voy a decir esto. Este señor, Jaime Press, fue un gran sanador que fue llevado dentro de una montaña y preparado para el arte de la sanación. Era un eximio comerciante de Carlos Paz y su vida cambió cuando él empezó a demostrar que tenía dotes de sanación. Fue muy combatido, se perdió en la historia, porque básicamente Jaime Press no le servía ni a los curas, a la iglesia, ni tampoco a la intendencia de Villa Carlos Paz, que quería competir con Mar del Plata. Claro, ¿qué pasa? Leprosos, ricos, venían de amantones, dormían en las calles, era una mala publicidad para Villa Carlos Paz. Conclusión que hacían, lo metían preso, lo tildaban de prácticas no habilitadas de medicina. Pero Jaime Press hizo milagros incluso con los mismos comisarios que lo prendían y lo metían preso. Jaime Press dijo esto en una entrevista que está acá al costado. Yo como periodista siempre me gusta mostrar que eso es real y existe. Y dijo lo siguiente: en el centro del país más austral de América, que es la Argentina, y en el centro de ese país una luz anunciará la luz. Es una premonición que vengo anunciando desde 1961. La Argentina está llamada a ser la hermana mayor del Cono Sur y la capital mundial de esperanza, porque desde aquí, y precisamente de Córdoba, enfatizo, aflorará la esencia divina y el nuevo hombre espiritualizado para salvar a la humanidad. Si nosotros queremos que esto sea ya real, ya se está manifestando, ustedes se autoconvocan acá porque saben que acá pasa algo raro, pasa algo diferente. Muchos vienen a ver luces, fenómenos, pero salen transformados, porque así actúan los hermanos. Sin que vos lo sepas, te vas con una llamita encendida. Y esa llamita es la llama del cambio, es la llama de activación de nuestro ADN. Y por otro lado, lo importante de esto es que básicamente hay que trabajar y mucho, y eso es lo que nos están pidiendo ahora. Que de alguna manera, y esto es un pedido al plano espiritual, tómenlo con filosofía lo que digo, si no lo creen no hay problema, porque es muy increíble lo que digo, pero hay muchos comechingones, en el plano espiritual, que quedaron como guardianes de estos lugares sagrados, que hoy están pidiendo pista. ¿Qué quiere decir pedir pista? Quieren encarnar, quieren formar parte de este mundo actual. Yo haciendo una regresión descubrí que yo fui un comechingón. Por eso mi amor con Córdoba, por eso mi ligazón con Córdoba.
Me están pidiendo que se empiece a trabajar en formatos nuevos de educación. Ellos quieren encarnar y no perder justamente ese registro álmico de vidas pasadas. Quieren encarnar y saber a qué vienen. Para eso requieren una nueva educación. Hoy ningún colegio, muy pocos lo están dando. Entonces hay que empezar a trabajar. Se nos está pidiendo que trabajemos concretamente en nuevas formas, nuevos paradigmas, para que esta humanidad pueda cambiar a través de nuevas formas. Y no voy a hablar de formatos, sino formas más libres, basadas en el conocimiento. Bueno, ¿qué son los remanentes de Hertz? Bueno, justamente, ¿qué nos dicen los diarios de Hertz? Respetando el silencio de nuestra jerarquía que nos convoca, respondemos a su inquietud y he aquí la respuesta. Encuentro de remanentes cósmicos siderales. Diario 1, los documentos de salud. Bueno, acá tenemos cómo estaba conformado el mundo antediluviano. Y básicamente, acá está el continente de Mu, que se fue diezmando de a poco producto de gran actividad volcánica, gran actividad telúrica, y por otro lado, arriba de América, teníamos Atlantis. Y lo que hoy conocemos como el Amazonas era un gran mar interior que permitía la circulación entre Mu, Atlantis y África. Básicamente, cuando los remanentes de Hertz nos decimos, bueno, ¿quiénes son? Bueno, Atlantes, murianos, y lo que nos hablan los diarios de Hertz, nos habla de senios. Y cuando hablamos de senios, los esenios son parte también, remanente, de una orden mucho más antigua, que está situada en el mundo intraterreno, que son básicamente la orden Melquisedec. Quienes leyeron el libro de Urantia, ahí está muy bien explicado qué es la orden Melquisedec. Y tiene un escudo muy particular que son 3 círculos concéntricos. Yo tuve una experiencia con un Melquisedec que salió de abajo. Por eso yo hablo de esa quinta columna. Lástima que hoy no estuvo don Hugo Jaime, porque cuando yo empiezo con esto, empiezo a juntarme con discípulos de Terrera, entre ellos Alberto Charniaski, uno de los que retrató la ciudad de Hertz siendo él un eximio arquitecto. Todo lo que conocemos, los diagramas de la ciudad de Hertz, los conocemos gracias a Alberto. También hay una señora que era muy amiga de Alberto, discípula de Carrera, llamada Lili, después voy a mostrar unas fotos increíbles. Ella estaba en comunión con el padre Mario, hablaban de estos temas con el padre Mario. Vivió cosas muy fuertes acá en Capilla del Monte, esas historias no son conocidas. Yo por suerte refloté todas esas historias, tengo todos los documentos fotográficos. Y por otro lado también, don Hugo Jaime fue testigo de la presencia de alguien a quien nosotros llamamos el Lama. Voy a contar brevemente qué me pasó a mí con el Lama. Yo era un ranger semisidrense en ese momento, y porque un amigo mío estaba de novia con la hija de esta señora, venía a la casa, me dice, che, un día tendrías que venir a ver las locuras que habla mi vieja con una serie de amigos. Bueno, decirle que me inviten. Y un día me invitan. Entonces yo me siento y empiezo a escuchar historias que para mí eran un delirio cósmico. Entonces este señor Lama me mira y me dice, ¿sabes por qué estás acá vos, pibes? Pues yo estaba diciendo, ¿qué carajo estoy haciendo acá? Yo pensaba eso. Mientras yo pensaba eso, este tipo me dice, ¿sabes qué estás haciendo acá, pibe? Porque el día que nosotros no estemos más en este plano, vas a ser vos el que vas a continuar este legado. Y lo vas a hacer cuando los tiempos se han llegado. ¿No me crees? Salí al jardín. Salí al jardín, me dice. Y mirá para arriba. Yo digo, ¿cuál es ahí? Yo estoy inocente, voy, abro la puerta, miro. Una nave arriba de mi cabeza. Entré, obviamente dije, esto me supera. Me dice, ¿ahora me crees? Sí, le digo, nunca más salió. A partir de ese momento escuché hablar
fundamentalmente de todos los problemas que iban a acontecer en estos tiempos, y ni uno más ni uno menos se fueron cumpliendo. Hace poco yo me reuní con el asistente personal de este señor que denominábamos el Lama, y él me decía, me contó de historias increíbles, donde él mismo dijo, el Lama no era de acá, porque hablaba idiomas extintos. De hecho, accedió a la Biblioteca del Vaticano a traducir textos que nadie, ningún lingüista del planeta podía entender, y lo leía como si estuviese leyendo la revista Patroncito, y un montón de experiencias más. Pero bueno, no quiero detenerme en eso. Acá tenemos a este señor que se llama Juan Morris, o Janus Morris, que es un húngaro nacionalizado argentino, conocido porque este señor fue quien descubre, digamos en la era moderna, porque ya había conocimiento de la existencia de estas cuevas, de lo que se denomina la Cueva de los Tallos, uno de los lugares intraterrestres físicos más increíbles que existen en el planeta, donde junto con un espeleólogo, Jorge Roger Aguado, ingresan a ese mundo subterráneo y toman contacto con estos remanentes. Fíjense qué similar lo que habla Juan Morris en relación a sus conclusiones. Y él dice, afirma la existencia de numerosos complejos subterráneos que habrían servido de refugio ante las catástrofes globales que dieron fin a civilizaciones pasadas, y nombra especialmente tanto como la de los Atlantes. También dice que los remanentes de ambas culturas se resguardaron en esos complejos, resguardando todos los legados históricos y culturales de esas civilizaciones en inmensas galerías físicas que existirían en muchas partes del planeta, no solamente acá. Y que había 100 colonias subterráneas debajo de la tierra conformadas, miren esto, no solamente por remanentes de culturas desaparecidas, sino también por enviados extraterrestres que habrían acudido ante la catástrofe. Miren qué similitud existe entre lo que nos cuentan los diarios de Ders y lo que cuenta Janus Morris. Por otro lado, dice, complejos subterráneos de diferentes puntos distantes del planeta se encuentran interconectados. O sea, Earth no es una isla aislada de otros centros intraterrestres. Todos conforman un complejo intraterrestre que tiene relación entre sí. También dice, los habitantes regentes del mundo subterráneo son quienes permiten y regulan el acceso a sus misterios. ¿Qué quiere decir? Que esos misterios no están disponibles para cualquiera. Porque obviamente esa información es peligrosa si cae en manos equivocadas. Dichos habitantes, miren esto, salen a la superficie a cumplir misiones específicas y se mezclan entre nosotros. Eso sería la quinta columna. Bueno, ¿vamos bien hasta ahora? Sí, lo veo por lo menos ahora. Vamos a ver si me aplauden tanto como Dante. No, admiro a Dante de hace... creo que empecé leyendo sus libros, así que para mí compartir hoy una charla con Dante es... y ya habló de la forma que lo hizo. Bueno, miren lo que dice, ¿ven? Que los diarios de Ders hacen mención a los remanentes y habla que esos remanentes se llaman Shikuman. Estos últimos serían para la Hermandad Blanca, eso que habló también Dante, que sería este gobierno secreto positivo que existiría velando los destinos de la humanidad hasta que nosotros nos podamos hacer cargo de nuestro propio mundo. Serían el rebaño disperso de tres principales tribus sobrevivientes del diluvio que habían sido elegidos para ser acertadas en Earth. Unas son Atlantes, los hijos del reino de Mu y los esenios, todos representados por Shikuman, que básicamente hay una comandancia, hay jerarquías que comandan a estos remanentes. Entonces vamos viendo cómo los diarios de Ders nos van explicando cómo son las cosas. Vamos a algo. Si estos seres realmente
no pudieron evitar una catástrofe que aconteció. De hecho, no está en los registros históricos, pero aconteció. Significa que uno de los objetivos por los cuales estarían hoy trabajando es para que esto no vuelva a suceder. A partir de esa respuesta, yo empecé a tener un montón de experiencias increíbles. Yo se las voy a contar porque estoy acá. Obviamente, si yo estoy en una cena de Navidad con mi familia, no la cuento ni pedo. ¿Por qué? Porque dirían, flaco, aflojando la sidra. Bueno, acá yo me hago esta pregunta para presentarle a ustedes este nuevo archivo que se abre. ¿Está la humanidad ante una nueva amenaza planetaria? ¿Ustedes qué piensan? Creo que nadie duda de que sí. Por otro lado, ¿qué papel están desempeñando los remanentes intraterrenos en este proceso? Lamentablemente hoy tenemos estos titulares que yo, gracias a mi trabajo de investigación, me encargo de recopilar. Y hoy tenemos este tipo de aseveraciones. Por un lado, 15.000 científicos alertan del terrible destino de la humanidad. ¿Por qué 2030 es la fecha límite de la humanidad para evitar una catástrofe global? Yo vengo a presentarlo en Buenos Aires, que básicamente esta decena de años, 2020-2030, es clave para revertir un proceso irreversible climático. Entonces, es por eso que yo me he vuelto casi un especialista en temas de cambios climáticos y fundamentalmente en tratar de ver cómo nosotros podemos evitar esto. Lamentablemente no todo lo que sucede es parte de un error humano, porque ya todas las tecnologías renovables, desde Tesla en adelante, ya estaban descubiertas. Hoy vivimos un aparato de libre energía escalar. Básicamente, cuando nosotros vemos cómo la actividad solar, el plasma solar, enciende a las moléculas que existen en la atmósfera en zonas boreales, estamos hablando de libre energía, excitación plasmática. Energía sin necesidad de campos electromagnéticos, de que haya un campo eléctrico y otro magnético. Básicamente estamos recibiendo en verano 1.500 watts por metro cuadrado y no los aprovechamos. O sea, nosotros podríamos tomar, como la torre Tesla, energía libre de la que nos bendice enviándonos el sol. Pero es mejor depender de la proveedora, de PEC, a la cual hay que pagarle todos los meses para producir electricidad, con un riesgo enorme, porque hay que básicamente contener agua dentro de un dique, tenemos que generar usinas nucleares, cuando la podríamos obtener libremente del aire. Hoy hay una carga plasmática, producto de la gran actividad de rayos cósmicos, por el mínimo solar que estamos transitando, que si la obtuviésemos, creo que nadie tendría que pagar una gota, un piso por recibir luz en su casa. La ONU también nos habla de esto, que la Tierra se dirige hacia un escenario sin precedentes. Nosotros lo que vimos estos días en Australia es parte, uno diría, ok, ¿qué tiene que ver todo esto con ese antiguo, hoy lo hablábamos en una mesa, cuando Mu y la Atlántida se destruyan? No es que se destruyeron abrazándose en amor y cariño entre ellos. Estaban prácticamente enfrentados, generando procesos de utilización tecnológica muy desviados, como los que nosotros estamos actualmente utilizando y descubriendo. Entonces, esa guerra aún continúa, porque hay legados de esas culturas, como por ejemplo las monarquías europeas. Cuando nosotros hablamos de Shell, cuando nosotros hablamos de Exxon, básicamente son empresas como la Shell, que son de la casa Orange, de la casa Windsor, de un Rockefeller, de un Rothschild. Cuando nosotros ya tenemos las energías no contaminantes y libres energías para poder utilizarlas, ¿por qué no las usamos?
porque también hay una parte del mal en este planeta que no quiere que nosotros pasemos a formar parte de eso que dijo Dante, que pasemos a ser parte importante, con voz y voto, dentro de ese escenario de lo que es ese gobierno central de la galaxia. Formar parte, que haya un representante de la Tierra en uno de esos 24 sectores en los cuales está dividida la galaxia. Créanlo o no, no importa. Escuchen, ustedes escuchen. La Tierra, esto ya lo sabía Platón hace mucho tiempo, está conformada por los sólidos platónicos, figuras geométricas que cada uno representa un elemento. Básicamente la Tierra está conformada por un montón de corredores energéticos, donde cada uno de esos corredores energéticos corresponde a un elemento. ¿Qué quiere decir? Que el ser humano, incluso el mismo ser humano, por sus propias emociones, puede generar un desequilibrio en alguno de los elementos. Cuando en los textos antiguos bíblicos nos hablaban de los 4 jinetes del Apocalipsis, no era Bush, Putin o Trump, eran los elementos. Los 4 jinetes del Apocalipsis eran tierra, agua, fuego, aire. Cuando hay tornados, cuando hay huracanes, es el elemento aire, tratando de buscar, de restablecer el equilibrio. Cuando hay inundaciones es el elemento agua, cuando hay sequías es también el agua y el fuego, conjugados. Lo que nosotros estamos viendo en Australia no es solamente un proceso natural, porque Australia y Argentina en el cono sur estaban destinados a ser faros de luz. Fíjense que las dos Australia y Argentina tienen 9 letras. El tema es que nosotros siempre estamos acostumbrados ahora en verano, en el invierno europeo, donde están todas las principales potencias, Rusia, China, Estados Unidos, las potencias europeas están todas en el hemisferio norte. Todas las potencias del hemisferio norte, para poder siguiendo ser una potencia, necesitan de algo fundamental que es la corriente termolínea, la famosa corriente del Golfo. Si esa corriente se detiene, Estados Unidos, China, Rusia, entran en una mini era glacial. Básicamente, como nos muestra el día después de mañana, rápidamente esos territorios se congelan. Ya se venían congelando todos los inviernos. ¿Por qué no tenemos noticias de grandes tormentas de nieve, de colapsos en los aeropuertos por frío, por congelación en el hemisferio norte? Porque hay científicos, igual que pasó en la Atlántida, que están manipulando el clima. Eso se le llama geoingeniería. Para que eso no ocurra, por efecto mariposa, tienen que generar cambios en las corrientes, donde se originan las corrientes. O tienen que generar, ya no les alcanza mandar aviones para tirar bario, óxido de aluminio y otros componentes para generar un efecto invernadero. Porque el calentamiento global es un negocio. Porque el calentamiento global hace un efecto invernadero que evita que se congele el hemisferio norte. Entonces, ¿por qué no respeta la cumbre de Kioto, el Acuerdo de París? Por eso. Porque les conviene un efecto invernadero. Les conviene un calentamiento global. Porque así retrasan una glaciación. Pero un precio a nivel planetario muy grande. Y esto que está sucediendo en este mundo y que ya sucedió hace 13.000 años, también sucedió en otros mundos. ¿Por qué yo acabo de nombrar a los apunianos? Porque los apunianos destruyeron su planeta en un proceso similar al nuestro. ¿Qué mejor que ellos para venir a explicarnos o a tratar de asistirnos en que nosotros, como estamos a tiempo aún, no caigamos en ese proceso? Esto lo habló Verónica Pasuels, lo habló Sixto, también lo habló alguien que está cercano acá, a este lugar, pero hay algo, no es que este planeta está condenado y nos tengamos que ir de este planeta, como dijo Stephen Hawking.
Él se fue porque se murió. Y su inteligencia tendría que haber sido puesta en práctica para cambiar este mundo, para que lo sigamos habitando. Que vamos a aprender en nuestra casa a hacer un éxodo planetario para volver a ser piloto de otro planeta. ¿Por qué nos mantienen a nosotros dentro de este mundo? Porque tenemos que aprender a cuidarlo. Ese es el verdadero mensaje de Hermes y de los remanentes. Si nosotros, cada uno de nosotros, va a un balneario y deja en ese balneario botellas de plástico, basura, no estamos aportando a ese llamado. Por eso la ecología. Fíjense lo que está pasando con el plástico. ¿Tenemos la culpa? No nos dejan opción. Pero nuestra opción sí es dejar de sustentar el consumo que hace a que estas empresas se llenen de oro. Si todos nosotros dejásemos de tomar Coca-Cola, la Coca-Cola se funde. ¿Saben cuál es el problema de los adultos? Que no creemos que las cosas se puedan cambiar. ¿Quiénes se plantaron frente a los poderes mundiales? ¿Algunos de ustedes? No, chicos. Chicos. 5, 6, 7, 8 años. Frente a los poderes mundiales. Queremos un futuro. No queremos cambio del planeta, queremos un cambio del sistema. No hay planeta B. Le están respondiendo a los que dicen que nos tenemos que ir de este mundo. Ellos exigen un cambio, quieren un futuro. Están muy asistidos y muy preparados. Y ahora vamos a ver por qué sucedió ese fenómeno. Bueno, también lo que nos dicen los extraterrestres es esto. ¿Por qué en los peores momentos de la humanidad surge lo más grandioso que tiene el ser humano? Que es la compasión. Cuando vos te cruzas con un monje budista, lo primero que te dice que es compasión. Compasión. ¿Por qué frente a esto nos comportamos así? ¿Por qué cuando la naturaleza está en su esplendor no asistimos a la naturaleza? Al contrario, está todo bien, entonces tiramos basura. ¿Por qué somos así los seres humanos? ¿Por qué nos tienen que poner contra las cuerdas como un boxeador, estar al punto del knockout para reaccionar? Eso es lo que no entienden. Somos impredecibles los seres humanos, porque podemos ser lo mejor como lo peor. Y también, ¿por qué sucede eso? Y hoy lo hablaba Federico. ¿Está acá Federico? Porque básicamente nosotros tenemos un origen de dos civilizaciones contrapuestas. Una reptiloidea de origen reptil, del cinturón de Orión, y otra humana. Básicamente nosotros tenemos que entender que los seres humanos no son exclusivos de la Tierra. Hay humanos en las Pléyades, hay humanos en Orión, hay humanos en Venus, hay humanos en muchos rincones del universo. Pero nosotros tenemos algo particular, que nos metieron parte de la genética de los oriones, de los reptiles, antiguas evoluciones, una de las antiguas o más primitivas evoluciones de esta galaxia. Y básicamente nosotros tenemos un cerebro R, un complejo R en el cerebro, que es el que nos da a nosotros las reacciones violentas. Si a nosotros nos ponen un ecosistema agresivo, lleno de frecuencias electromagnéticas, lleno de ruidos, de problemas, la gente, cuando uno viene a Buenos Aires, ¿qué dice? La gente está loca. ¿Por qué está loca? Porque se conecta con el complejo R y se pone en un nivel de supervivencia. Se enceguece, se pone en un programa automático de defensa y ataque. ¿Y saben qué pasa cuando sucede eso? Le damos crecimiento a la parte genética de nuestro ADN, nos reconectamos con el linaje de Orión. Cuando nosotros venimos a lugares como estos, nos civilizamos, nos ponemos espirituales, nos conectamos con otro tipo de energías que alimentan a la otra parte de la genética, que reconectan nuestra memoria ancestral
por nuestros orígenes estelares. Por eso, como decía hoy Dante, frecuencias más altas nos llevan a evoluciones superiores, frecuencias más bajas, a instancias evolutivas anteriores, a cosas más primitivas. Ellos habían tomado control de este planeta y lo controlaron durante 65 millones de años, creando un mundo a imagen y semejanza de ellos. Pero también la otra parte generó una reacción para que este mundo tenga la evolución correspondiente a esta galaxia y a este sistema solar. Porque básicamente los reptiles tienen quirilidad contraria al sentido de giro de la galaxia. ¿Qué quiere decir? Que los reptiles no evolucionan. Pueden cambiar en tamaño de acuerdo a la radiación, pero yo veo un cocodrilo y es exactamente igual al fósil de hace millones de años, no evolucionó. ¿Por qué no evolucionó? Porque su ADN, su virilidad, su capacidad para empaquetar luz, gira en un sentido contrario al de los mamíferos, que sí corresponde a esa genética en el sentido de virilidad de nuestra galaxia. Eso que nos indica que los reptiles fueron puestos contra natura en este mundo, porque ellos diseñaron el mundo a imagen y semejanza de ellos, hasta que una lluvia meteórica puso las cosas de nuevo en el cauce natural. Este es un antiguo conflicto que no empezó en este mundo. Empezó en diferentes sectores de la galaxia y aún continúa. Y nosotros somos parte de la resolución o no de ese conflicto. Y hay un texto, un pasaje bíblico, no me acuerdo ahora bien, pero que habla de si podemos, dice, ¿podremos desatar las ligaduras de Orión o atarnos a las Pléyades? Y eso nos responde básicamente que nosotros tenemos en nosotros tanto la capacidad para destruir como esta capacidad, la capacidad amorosa, la capacidad de dar vida, de cuidar a la vida. Estos mapas que hoy pasó Roberto Villamil son mapas que Cristo Ángel Aculanis diseñó en lo que podría llegar a pasar si los niveles de los océanos suben a niveles donde grandes contactados hablaban. Fíjense hasta incluso en la ciudad de Córdoba, acá la tengo amplificada, que quedaría diezmada, que toda la parte baja, ciudad de Córdoba, etcétera, el sur de Córdoba, la zona productiva queda bajo el agua. Solamente esta zona de la cadena montañosa para acá subsistiría. Algo de eso también dijo Dante. No es descabellado que cada vez que hay grandes lluvias, la Mesopotamia, el Paraná con el río Uruguay prácticamente se unen en una gigantesca inundación. Entonces, estos son mapas de algo probable. Sí, va a pasar, no lo sabemos. Fíjense que ahí, básicamente, la zona del Amazonas se vuelve a convertir en un mar interior. De hecho, en tiempos antediluvianos, era la conexión entre Mu y la Atlántida, era ese mar interior. Rezago de eso fue el famoso río Amazonas. Bueno, acá está lo que yo les decía, la entrevista con Brian Weiss, donde él básicamente habla de que en estos momentos hay un gran número de atlantes encarnados que decidieron encarnar en este tiempo para evitar justamente que vuelva a suceder lo que sucedió en esos tiempos. Casi todos estos atlantes son muy miedosos al agua, a las inundaciones, cuando los tirás al agua. Por otro lado, habla de migraciones de almas, de seres que provienen de otros mundos. Bueno, quiero ir a esto, porque se nos va a acabar el tiempo. Esto que ustedes ven ahí. Escuelas astrales. Ustedes dirán, ¿qué es esto? Bueno, yo tuve la suerte de
vivir una experiencia increíble en relación a esto. Todo comenzó, vamos primero a esto, a este señor lo conocen, este señor fue parte también de la historia de Ernst, aunque no figura en los libros, que se llama Jacob Albaldi. Seguramente lo vieron al sobrino caminando por las calles de acá, pero este señor era un tipo muy adiestrado, muy espiritual, muy filósofo. Y él dijo, las escuelas celestes se encuentran en algún lugar en el tiempo, en el espacio y en la conciencia. ¿Está hablando de algo físico? Parecería que no. Algo perdido en el tiempo y en el espacio y en la conciencia. Está hablando de algo intangible. Por otro lado, dice, cuando el tiempo se torne atemporal, cuando el espacio sea la eternidad misma, la conciencia despertará a la realidad de estas escuelas. ¿Qué habrá querido decir? Bueno, ustedes deben conocer a esta chiquita, Greta Thunberg. Greta Thunberg, cuando viajó para la cumbre de las Naciones Unidas, se encuentra con este señor, que es básicamente un medicine man, un hombre de medicina, lo que sería en otras culturas un chamán, de la tribu de los Dakota. Bueno, ¿qué dijo Jacob Albaldi? Fíjense, almas muy esclarecidas recibirán entrenamiento y formación en las grandes bases del espacio, en la confraternidad de los mundos alineados, serán los intermediarios del universo y en la actualidad sus trabajos estarán referidos a la educación planetaria y a la exteriorización del plan universal. Ahora después se lo voy a cerrar más, así mantengo el misterio. Bueno, quiero hacer sufrir. Bueno, los niños se hacen cargo del mundo, miren qué buen titular. Y de hecho, nosotros no podemos comer dinero. Cambiemos el sistema, no el clima. El momento de salvarlo es ahora. No hay planeta B. Bosque es igual a vida. Bebemos el agua, respiramos el aire, no a la destrucción de los bosques. A esto yo lo llamo el efecto Greta. Pero Greta era tan grosa para que todos aparezcan en todo el mundo estos chicos. Creo que no. Porque algunos podrían seguir a algún ídolo de música, a un deportista. ¿Por qué de golpe existe esto que yo denomino el efecto Greta? De hecho, el efecto Greta es una palabra que usaban los CDs. Bueno, miren esto. Esto pasó entre el 20 y el 27 de septiembre. Nueva York, Hamburgo, Australia, Londres, Los Ángeles, Indonesia, San Francisco, Noruega, París. En todo el mundo, al mismo tiempo. Nunca antes en la historia de la humanidad salieron al mismo tiempo millones de personas. Y no cualquier persona, chicos. Esto tendría que ser algo que nos tiene que maravillar. ¿Por qué no le dimos bola? Porque estamos dormidos. Porque nos tienen narcotizados enviándonos señales por los celulares. Esto habría que festejarlo. Esto tendría que quedar en los libros de historia. Estamos tan condicionados por los medios que, como los medios no le dieron importancia, porque no conviene que esto se sepa, no festejamos esto. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Y ustedes dirán, bueno, esto pasó, pero hippies, pero no pasó nada. Porque eso es un pensamiento humano y un pensamiento muy de 3D. Esto genera un efecto cuántico. Esto saben que es una emisión cuántica hacia el universo. Que estos seres detectaron y dijeron, ¿qué está pasando en el planeta Tierra? Al fin se despiertan. Nunca antes en la historia de la humanidad hubo un llamado del planeta Tierra hacia el espacio.
de seres, de una nueva generación de seres, pidiéndole a los poderes mundiales que no quieren más sus sistemas energéticos, que no quieren más su contaminación, no quieren más su dinero, que quieren un futuro. Eso automáticamente hizo de que infinidad de razas extraterrestres acudieran a asistir a este llamado. A esto yo lo llamo el efecto cuántico Greta. Esto me dice Asgard, un ser de Apple, como nunca antes en la historia de la actual humanidad, una manifestación masiva de niños y jóvenes ha producido una señal que fue escuchada en toda la galaxia. Sin que muchos de ustedes se percaten de la importancia de lo que este evento representó para el futuro de la Tierra, fue para nosotros, los mundos que velan por su evolución, una gran señal de esperanza de que ustedes lo pueden lograr. ¡Wow! ¿Cómo no voy a estar acá? ¿Cómo no voy a dedicarme a esto? Porque esto, básicamente, es, no lo dejemos solos. No vayas con los otros chicos, te van a llevar preso. Déjenlos salir, déjenlos que hagan quilombo. O vamos a seguir bancando a Rockefeller, a Rothschild, a todos esos gobiernos de ineptos. Nos envenenan con Monsanto, nos envenenan el agua con la minería, nos envenenan nuestra comida y lo seguimos soportando. ¿Estamos todos locos? En Buenos Aires, dicho por personal del SENASA, si no hacen la vista gorda en los controles bromatológicos de los cajones de verduras que entran al mercado central, desabastecerían a Buenos Aires, porque no hay una sola fruta, una sola verdura que pase el control bromatológico. ¿Estamos todos locos? Entonces, no apoyemos a los gobiernos que apoyan nuestra destrucción, la destrucción de nuestros recursos, de nuestro futuro y el de nuestros hijos. Son cipayos, porque cuando es la cumbre del Consejo de las Américas, los sientan a todos, de todos los colores políticos, a hablar estupideces, y atrás le ponen una barrera de logos, de la Barricón, de Pan American Energy. Por eso después agachan la cabeza y firman la explotación, que siga la explotación del petróleo, que siga la explotación minera, que siga Barricón operando, que siga Monsanto operando. ¿Se entiende? Paremos esto. Bueno, esto que ustedes ven acá, la piedra de la profecía de los Hopis, y es básicamente algo que se estudia a nivel de cuántica, porque básicamente esta piedra nos habla de dos posibilidades, porque para cada profecía hay una antiprofecía. A esto se lo conoce como, hay un científico, Rupert Everett III, lo llama el efecto Isaías, porque esta piedra, la profecía que está en Arizona, nos habla de que hay una línea de tiempo acá abajo, donde los ancestros de los Hopis surgieron de abajo de la tierra después de una catástrofe. Lo mismo que nos cuenta Koulani, que nos cuenta Jaron Morris, está acá en la piedra de la profecía. Seres que salen de abajo después de una catástrofe. Y que hay una línea de creación donde hubo un tiempo donde estas personas vivieron alineadas con la creación. Pero después hubo un mundo que cuando llega el hombre blanco y se empieza a generar una distorsión de los principios y valores de ese mundo antiguo, y donde nosotros estamos transitando es una línea de tiempo que termina de una forma errática y abrupta. Pero también hay otra línea que da vuelta a toda la piedra, como diciendo que si nosotros elegimos la opción B, el mundo continúa. La última opción de cambio lo llamaron ellos la hora 11. Era el último momento en el cual la humanidad podía salir de una línea de tiempo y meterse en otra.
sino lo que nos esperaba era una gran catástrofe. Este mismo mensaje no solamente lo está dando al plano espiritual nativo, sino también los extraterrestres. Y esto tiene que ver con esto, la hora 11, y ese portal 11. Nosotros tenemos un gran evento muy bien planificado para meternos en esa línea de destrucción, que es lo que nosotros conocemos como los atentados del 11 de septiembre, llevados a cabo en Nueva York. ¿Qué hicieron en ese atentado? Yo lo conté ya aquí mismo en el Centro Español. Hicieron un atentado y esperaron entre un ataque y el otro para que todo el mundo prendiera el televisor. Cuando todos estamos viendo en vivo y en directo y vemos el segundo avión impactar la Torre Sur, ¿qué hicimos todos? Porque lo estábamos viendo en vivo y en directo. Algo inconcebible. Que en Nueva York estén atentando contra un edificio. ¿Saben qué hicieron con ese nuestro? Hicieron un eco con un dispositivo que mantuvo a las grillas planetarias infectadas de nuestro propio miedo, generando una matrix de miedo, y a partir de ahí el mundo no es el mismo, o no era el mismo, hasta que se abrió la otra puerta 11. Porque esto también sucedió cuando, si sumamos numerología, en una fecha que da 11. Y ese acontecimiento también sucedió en Nueva York. Y esto abre, porque aquí la línea de tiempo es lo que nos quieren llevar: inteligencia artificial, tecnología. A eso José Argüelles, a quien también tuve la suerte de entrevistar, lo llamaba la tecnosfera. Básicamente nosotros estamos ahora en una línea de conciencia noosférica. Y cuando se habla de quién era Jesús, ¿Jesús fue Jesús? ¿Siempre fue Jesús o no? ¿Cómo conocemos a Jesús también? Como Cristo. ¿Esto qué quiere decir? Que Jesús, a través de lo que él transitó evolutivamente, alcanzó el nivel de conciencia crística. Y ahí se convierte en un ser de conciencia cristal o Cristo, o crística. Por eso se lo conoce como Cristo. Él habilitó hace 2020 años esa red de conciencia cristal o cristosférica. Y esa es la red que el planeta hoy está vibrando gracias a las frecuencias del centro de la galaxia que están elevando a nuestro planeta en una frecuencia cristal o cristosférica, habilitando un nuevo nivel de conciencia. El tema cuál es, que ahora nosotros los seres humanos tenemos que alcanzar ese grado cristal o crístico para poder enlazar en una única conciencia a nivel planetario. Adivinen quiénes están haciendo ese trabajo. Los chicos. Por eso hablamos de los chicos cristal. Son quienes realmente están vibrando en la frecuencia crítica. Acá tenemos, yo formo parte del proyecto Coherencia Global de la Universidad de Princeton. Acá tenemos los efectos que generaron los ataques del 9/11 y acá lo que generaron los chicos con su encuentro. ¿Qué quiere decir? Que el efecto que generaron con el movimiento Friday for Future fue más fuerte que el 9/11. Uno de carácter negativo, el otro de carácter positivo. ¿Qué quiere decir? Que pudimos contrarrestar el efecto del 9/11. Se habilitó a que nosotros hoy tengamos la posibilidad de salvar nuestro mundo. ¿Por qué? Porque básicamente una conciencia unificada de millones de personas tiene la capacidad de alterar la realidad. Nosotros creamos la realidad, a menos que se la deleguemos a quienes nos utilizan para crear la realidad que ellos tienen que crear. Si a nosotros nos venden miedo, terror, inseguridad, nosotros vamos a asistir a crear esa red de inseguridad, de terror y todo. Y así nos controlan la creación de una realidad que nos es adversa, utilizando nuestras propias energías que le delegamos a quienes controlan el poder. Pero estos chicos dijeron, no quiero ser parte de ese poder. No le voy a dar mis energías a ese poder. Bueno, esta señora que ven acá es Marina Popovich, cosmonauta soviética, hoy la recuperó Robert.
Y uno de los materiales que me dio, ahora van a ver una foto en serio de un ovni, de la Soyuz en el espacio, de una nave de plasma. Acá está. Miren qué foto. Sacada de la ventana del Soyuz 10 en 1971. Nave de plasma. Sacada en el espacio. Bueno, obviamente, como dijo Dante, esto está proyectado en la pared. Si ustedes ven esta imagen, la llegan a ver, ¿sí? Es increíble. Si acá hice una pantalla tecnológica, esta imagen es impresionante. Ahora viene lo más increíble, porque una nave similar se me plantó arriba de mi casa. Sí, arriba de mi casa. Yendo al auditorio, no, arriba de mi casa. Acá está. Lástima, como dice Dante, de proyectarlo. Y de esta nave surgían esas naves inspectoras que empezaron a conformar una corona. Estos son los seres con los cuales yo me contacto. Uno es Asgard, fíjense que todos terminan en Ar. Estos son los de Alpha Centauri. Siloam, que es una mujer muy hermosa, es una energía increíble. Estos son seres humanos, los famosos, esos de pelo platinado, muy altos ellos, muy esbeltos, que son los que nos están asistiendo. Y lo importante de esa foto que yo les mostré, acá está el saturado de esa foto, que yo la hice analizar con un experto, un personaje que se dedica justamente al calibrado de monitores para cinematografía, para televisión, que tiene un espectrómetro de plasma. Entonces hicimos un análisis, y esto es lo que dijo Dante hoy, que por ahí ustedes no percataron. Estas naves emiten energías sanadoras. Estas longitudes de onda, de 400, 550, 490 nanómetros hasta 700 nanómetros, son las frecuencias que está usando hoy un físico ruso llamado Fritz Bock. La mayoría de estas frecuencias las tiene el, ¿cómo se llama? Lo de las plantas. La clorofila. Clorofila A y clorofila B, que son muy buenas para el tratamiento del cáncer. Básicamente, yo cuando tuve esta experiencia con esta nave, yo básicamente me sentí, como decía Dante hoy, sanado, porque son energías que curan. Fíjense qué tecnología que tienen, que no solamente se desplazan en un tipo de naves que, como dice Dante hoy, son físicas, pero se proyectan en nuestra realidad como plasma. Porque básicamente el plasma es el cuarto estado de la materia, líquido, gaseoso, sólido, plasmático. Entonces, la proyección en nuestra realidad es plasmática. Estas naves son biológicas. Si ustedes observan bien la foto de los rusos, parece una medusa. Fíjense que ahora saltó estos días de que en un laboratorio se crearon justamente una tecnología biológica. Entonces, estas naves son biológicas, interactúan con sus ocupantes. Bueno, vamos a, pues se nos va acabando el tiempo. Estas pequeñas navecitas que se desprendían de la nave principal conformaron esto, una especie de corona, porque iban de alguna manera posicionándose y empezaron a girar. Y ahí siento este mensaje. La unidad es el único verdadero círculo de poder que abrazará al planeta. Estamos con ustedes. Vuelvo a repetir, la unidad es el único y verdadero círculo de poder que abrazará al planeta. Cuando yo escucho acá mismo, sin mi presencia física, que me dicen que yo soy un negador del fenómeno ovni, cuando digo cómo se pelean unos investigadores con otros, digo, hasta esa brecha, eso que llamamos la grieta, está inserta en la ufología local. Una locura. Imagínense que mi ego es más grande que el de Dante y empiezo a rebatir lo que dice
porque mi ego es enorme y yo tengo más contacto que él. Es saber quién tiene el contacto más largo. Cuando hay que hacer un trabajo para salvar al planeta, no para ver cuánta gente junto yo en una reunión o en un seminario de cielo abierto. Yo quiero ser útil. Quiero traer conciencia, quiero traer conocimiento. Quiero formar chicos. Pero no para que se planten a jugar a la... para que planten árboles. Esto que ustedes ven acá, en una conferencia en Buenos Aires, viene una maestra y me dice, Bravo, estoy preocupada, porque nosotros tenemos estos elementos para que los chicos jueguen y no es que tenía un grupo armando un autito, las nenas armando una casa. Estaban todos, un grupo de 15, construyendo una ciudad. Les llamó la atención, porque generalmente los chicos por un lado, las chicas por el otro lado. Estaban todos juntos armando una ciudad. Y ella le pregunta, che, ¿qué es esto? Y los chicos le dicen, es la ciudad Siurak, del planeta Júpiter. Las casas son las esferas y lo verde es la casa del gobierno. Los tubos son antenas para detectar naves. Ahí no jugaban mis alumnos, tal vez mucha tele o no, me dice. Esto que está ahí, esto, es lo que ella me manda a mí. Preocupada por sus alumnos. Bueno, entonces yo dije, no, discúlpame, pero yo sé qué es esto. ¿Cómo que sabes qué es esto? Sí, yo reconozco a esta ciudad. Pues yo estuve ahí. Me dice. Me dice, ¿qué está mal? Bueno, ¿qué pasa? No solamente yo. También esta ciudad había sido retratada por los Ramos. Y esta ciudad se la llama Morlem, o está en Morlem, es la ciudad con fraternidad. Bueno, acá vamos a ver, miren si no es la misma ciudad. Bueno, ¿el tema cuál es? Obviamente ellos lo hicieron con lo que tenían. Con plato dado vuelta, ensaladera, no sé qué sería. Entonces a partir de esto, yo empiezo a investigar y me empiezo a dar cuenta de que había muchos chicos de diferentes lugares que mientras dormían plácidamente en sus cuartos, sus padres entraban a ver si estaban durmiendo y los chicos efectivamente estaban durmiendo. Como explicaba bien Federico hoy, sus cuerpos astrales iban a las escuelas astrales. Y básicamente estaban siendo adiestrados, enseñados en esas escuelas astrales por otras señas, como le decían a la seña física. Allá tenemos una seña que nos enseña otras cosas. Bueno, un día se aparecen mis amigos y me dicen, ¿querés ir a conocer las escuelas astrales? Obviamente que sí. Esta noche predisponete y te vamos a llevar. No es que uno va, no, obviamente tiene, porque tu cuerpo astral en ese estado corre peligro si no hay un acompañamiento. Entonces me llevan y les aseguro que el amor más puro que sentí en mi vida lo sentí en presencia de esos chicos. Ahí me di cuenta de que esos chicos no eran cualquier chicos. Eran los chicos de una nueva generación de chicos. Y que estaban siendo adiestrados y que en un punto específico iban a ser activados. Por eso yo cuando estuve en el campamento yo dije porque sabía que iba a pasar esto. Y la que animó a todos estos programas fue Greta Thunberg. Miren esta profecía de Tomaricini. Dice,
el astronaviero de Ganímedes traerá al hombre cuarzo. ¿Qué es el hombre cuarzo? El hombre cristal. Él se confundirá en la tierra y dará fuerza para encaminar al mundo hacia la cuarta dimensión. A la cuarta dimensión de conciencia, la conciencia cristoférica es la cuarta dimensión. Nosotros vamos a seguir en la tercera con cuerpo físico, no vamos a andar a la cuarta, porque si no perderíamos el cuerpo físico. Sí vamos a acceder desde la tercera a nuevos niveles frecuenciales y potenciales de cuarta y quinta dimensión. Acá está, cuando Abraham Luckenhorst, que es el hombre de medicina de la región Dakota o Dakota, se refirió a Greta Thunberg y dijo que ella era Mapillata Echillatán Hinwin, que eso traducido al castellano es la niña que vino del cielo. Si lo dijo este señor, no quepa duda que esto es así. Porque son estos nativos americanos con quienes yo conviví un tiempo, conozco muy bien. Incluso tengo muchos de ellos en el plano astral asistiéndome todo el tiempo. Entre ellos el jefe Hodge, enviándome mensajes de ese plano espiritual, justamente en relación a todo esto. En que ellos quieren volver a reencarnar en este mundo y necesitan nuevas normas para poder hacerlo sin tener que caer en el olvido. Niños cristal que duermen. Voy a esto. ¿Por qué le pegan a Australia? Por esto. Porque Australia tuvo la mayor concentración en el mundo de chicos. Había que contrarrestar esta energía. ¿Cómo la contrarrestaron? Prendiendo fuego a Australia, generando miedo y destrucción. Esto es una lucha de fuerzas. Bueno, quiero ir a esto. Porque seguramente ya se cansaron de no hablar. Pero les voy a contar una historia increíble. Esta es la foto original que está publicada, la foto que Carrera publica, entidad cósmica, fotografía en su paso como terrones, salud o ser cósmico. Uno no entiende muy bien qué es esa fotografía, porque tampoco está explicada. Pero obviamente ustedes pueden ver que parece una mano. Y lo que hay arriba parece un corazón. Bueno, yo tengo en mi poder, porque soy amigo de quien sacó esa foto, tengo la foto original que es esta. Esta foto fue tomada en los terrenos por esta discípula de Herrera, amiga mía, y que era colaboradora de la obra del Padre Mario. Él la llamó el ovni de la mano del Padre Mario. Y ahora van a ver este extraño fenómeno donde nosotros hablamos de Aurora y hablamos del Padre Pío. Hablamos de una extraña ligación entre lo extraterrestre y lo religioso. Y esta historia nunca fue contada, ni siquiera por Tapera, pero esta señora que era muy confesora del Padre Mario en toda esta temática extraña, colaboradora, pero también una rica perla con ella, porque ella tenía una relación muy especial con el Padre Mario. Y ella ya sabía muerto el Padre Mario, porque el Padre Mario le dijo, yo te voy a mandar una señal, y yo voy a seguir sanando desde arriba. El tema es que esto fue una señal para, ahora voy a hacer esto. Estas son las fotos de lo que ella sintió que debía hacer. Era la visión de esa foto convertida en una mano. Miren esta imagen acá, la energía que surge. Acá también. Y esta mano iba a seguir sanando. Y esta mano siguió sanando en la obra del Padre Mario. Hasta que la iglesia la retira porque horror. Una mano de madera, la gente la toca y no, ese tipo de milagro la iglesia no lo sabe. Bueno, en esa foto, acá van a ver una puerta abierta, acá está, los terrones. Acá se puede ver parte de la vegetación y un portal abierto en los terrones, hacia él.
como dice Dante, la pared de cemento con ayuda. Y también esto, un corazón. Días antes habíamos estado, a lo largo de Vía Lili, habíamos estado en Aurora y sentí que este mensaje se relacionaba con el Padre Pío y también con el Padre Mario que acababa de fallecer. El mensaje era muy claro, se trataba de cumplir con un acto de amor y sanación. La confirmación llegaría la semana después, cuando él asiste a una misa con el Padre Pío y saca esta foto arriba, donde se ve la misma luz en forma de corazón posicionada arriba del cuadro del Padre Pío. Esto tiene una historia que siguió en el tiempo. Lamentablemente este es un progreso compartido, pero bueno, quería terminar con esto. O sea, que más allá de cualquier fenómeno, más allá de cualquier foto sensacionalista de hombres, atrás de todo esto hay un mensaje, atrás de todo esto hay una obra de amor, hay una obra de compasión de estos seres hacia la humanidad. Y no hay nada mejor que nosotros respondamos con ese amor, con esa compasión. Salvamos nuestra propia casa. No nos piden otra cosa. No nos piden que los adoremos, que los vayamos a buscar con mantras a lo más alto del universo. Simplemente nos piden que salvemos a un koala, que salvemos a un animalito de la destrucción del hábitat que nosotros estamos haciendo cada vez que tiramos un poco. Yo viajaba hasta Córdoba, no pude limpiar nunca el parabrisas, cuando antes en todas las estaciones tenía que sacar 20.000 bichos. ¿Por qué? Porque no es insectos. Porque es de cuidar la soja que es el futuro de la Argentina. ¿A qué precio? ¿Matar a los insectos? Es que haces 800 kilómetros y tenés el parabrisas limpio. Porque no hay una sola mariposa, porque no hay nada. Estamos matando la fauna. ¿Para qué? Para generar un negocio y una soja limpia. Mamita. No miremos más para arriba, miremos para abajo. No abracemos más a nosotros, abracemos a nuestros semejantes. No vendamos más los mensajes de que el mundo se va a terminar y nos vamos a traer vivir en un colectivo cósmico. Pero ¿saben quiénes se van si tenemos que hacer un éxodo planetario? Rockefeller y su familia. Y vos sabés que te quedás cagando en la mierda que ellos contaminaron en el planeta. Entonces, vender eso es un crimen. Salvemos este planeta. Trabajemos para salvar este planeta. Eduquemos a nuestros hijos, cambiemos nuestros hábitos, cambiemos nuestra forma de vernos a nosotros mismos. No ver al otro como un competidor, sino como alguien